¿Y si te dijera que ya hay un país que se está preparando para la Tercera Guerra Mundial? No es una teoría, ni una exageración mediática. Es una realidad que está ocurriendo ahora mismo, en silencio, pero con una fuerza devastadora. Submarinos nucleares, ejercicios de guerra, gasto militar récord. Reino Unido se rearma a una velocidad nunca antes vista desde la Guerra Fría. ¿Qué sabe el gobierno británico que el resto del mundo aún no quiere admitir? Hoy te voy a contar por qué el Reino Unido está construyendo el ejército más temido de Europa, qué papel juega en la nueva geopolítica global y, sobre todo, cómo puede afectarte a ti, a tu economía y a tu futuro inmediato. Quédate hasta el final, porque lo que está en juego no es solo la paz internacional, sino la estabilidad de todo el sistema económico mundial. En medio de crecientes tensiones globales, el Reino Unido ha activado una estrategia de defensa que está sacudiendo los cimientos de la geopolítica europea. La noticia que marca el inicio de esta nueva etapa es clara y directa. El gobierno británico construirá 12 submarinos nucleares de ataque, dentro del marco del pacto AUKUS con Estados Unidos y Australia. Esta medida no es casualidad ni preventiva. Es una respuesta directa a lo que Downing Street califica como la amenaza más inmediata desde la Guerra Fría. El proyecto, considerado una de las mayores inversiones militares de la historia británica, contempla más de 80.000 millones de euros durante la próxima década. Estos submarinos SSN-AUKUS no solo tendrán capacidad de ataque avanzado, sino que están diseñados para una nueva generación de conflictos. Silenciosos, indetectables y con tecnología de guerra electrónica. Se fabricarán en los astilleros de Barrow y Derby, generando miles de empleos, pero también poniendo a la nación en una ruta directa hacia la confrontación. Lo más alarmante es la justificación oficial. Según el nuevo gobierno británico, el mundo ha entrado en una etapa de amenaza permanente, donde no se puede descartar un conflicto total, y por eso, además de los submarinos, el gasto militar aumentará hasta alcanzar el 3% del PIB, una cifra que no se veía desde los años 80. En otras palabras, el Reino Unido ya no se está preparando para disuadir una guerra, se está preparando para ganarla. Mientras tanto, la población británica comienza a dividirse. Por un lado, quienes apoyan esta postura dura como una forma de defensa necesaria frente a Rusia, China y el terrorismo digital. Por otro, quienes alertan sobre una escalada peligrosa que podría desencadenar una nueva carrera armamentista. Pero, la decisión está tomada. El Reino Unido está listo para liderar una nueva era militar. Y el resto del mundo tendrá que adaptarse a ese nuevo tablero. Como dijo Dwight D. Eisenhower, cada arma que se fabrica, cada buque de guerra que se lanza, cada misil que se dispara, representa en el fondo un robo a los que tienen hambre y no son alimentados, a los que tienen frío y no están vestidos. El rearme británico no nace en un vacío. Es la respuesta directa a una realidad global que ya no se puede negar. El mundo se está militarizando nuevamente. La guerra en Ucrania no solo reactivó las tensiones con Rusia, sino que expuso la fragilidad del orden internacional. Europa dejó de sentirse segura. Las sanciones económicas no han detenido los conflictos, y las diplomacias se ven superadas por los hechos. Ante este nuevo tablero, el Reino Unido no quiere quedarse atrás. Quiere tomar la delantera. Además, el temor al uso de la inteligencia artificial en sistemas de defensa, los ataques cibernéticos y la presencia de potencias como China en zonas estratégicas están empujando a los países a prepararse para escenarios extremos. En palabras del gobierno británico, ya no podemos confiar en la paz, debemos prepararnos para la guerra. Y eso implica invertir, innovar y blindar el país, sin importar el coste económico o el desgaste político que eso conlleve. Aquí es donde entra en juego el pacto AUKUS. Esta alianza trilateral entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia no solo se basa en submarinos nucleares, sino en tecnología de punta, inteligencia compartida y una visión común de defensa global. No es casualidad que se haya gestado justo cuando el mundo empieza a dividirse nuevamente entre bloques. Democracias liberales por un lado, regímenes autoritarios por el otro, y AUKUS quiere ser el escudo del mundo occidental. Pero este nuevo orden multipolar tiene un precio. Cada paso militar que da Occidente provoca una reacción en sus rivales. Rusia ha respondido con amenazas veladas. China ha redoblado sus maniobras en el Pacífico. Y la OTAN ha intensificado sus ejercicios en Europa del Este. Es un efecto dominó que no se detiene. El rearme británico no es solo una noticia, es una señal. Y quienes saben leer entre líneas ya están tomando medidas.
Como dijo Winston Churchill, aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Detrás de cada submarino, de cada misil, de cada soldado desplegado, hay una economía que lo financia. Y eso nos lleva al verdadero campo de batalla oculto, la guerra económica. El Reino Unido ha decidido aumentar su gasto militar. Sí, pero eso no ocurre sin consecuencias. Gran parte de esa inversión saldrá de recortes en otras áreas sensibles, como la ayuda internacional o servicios públicos. ¿Cuánto costará realmente esta nueva estrategia de defensa? ¿Y quién lo pagará? La economía británica, aún débil tras el Brexit y las secuelas de la pandemia, ahora deberá absorber una carga de miles de millones de euros destinados a la industria bélica. Se generarán empleos, sí, pero también se desviarán recursos que podrían ir a educación, sanidad o energías renovables. Es el viejo dilema, cañones o mantequilla. Y el gobierno británico ha elegido los cañones, bajo la lógica de que sin seguridad no hay desarrollo posible. Además, este movimiento arrastra al resto de Europa. Francia ya anunció un aumento en su presupuesto militar. Alemania también, y países como Polonia, Finlandia o Suecia están reforzando sus arsenales. Se avecina una nueva carrera armamentista en suelo europeo. Y como ocurre siempre, las empresas de defensa y los grandes lobbies internacionales serán los primeros beneficiados. ¿Y los ciudadanos? Ellos pagarán con impuestos, inflación y pérdida de estabilidad social. Pero hay algo aún más preocupante. Esta tensión no se queda en Europa. Cuando un bloque se rearma, el otro responde. Si Reino Unido lidera esta militarización en Occidente, China y Rusia no se quedarán de brazos cruzados. Lo que empieza como una política nacional puede terminar como una guerra globalizada. Y aunque no haya balas en el aire, ya estamos viendo las consecuencias. Inflación alimentaria, energía cara, mercados inestables y miedo en la población. Como dijo John F. Kennedy, la humanidad debe poner fin a la guerra, o la guerra pondrá fin a la humanidad. El ritmo de los acontecimientos deja poco espacio para la duda. Lo que hoy se presenta como una estrategia de defensa podría ser mañana el detonante de un nuevo conflicto global. Si una potencia occidental como el Reino Unido despliega submarinos nucleares en puntos estratégicos del Atlántico y el Pacífico, no solo está enviando un mensaje de fuerza, también está provocando una reacción inevitable en los adversarios geopolíticos. La paz, frágil como nunca, empieza a tambalearse con cada maniobra militar. Las tensiones actuales ya no son locales ni regionales, son sistémicas y globales. Rusia lanza advertencias, China desafía con maniobras en Taiwán, Corea del Norte dispara misiles como quien lanza titulares, e Irán, con su alianza creciente con Moscú y Beijing, avanza en su rearme. En este escenario, cada submarino, cada base militar y cada alianza como AUKUS o BRICS no es un gesto diplomático, es una declaración de intenciones. Y la historia ya nos enseñó cómo empiezan las guerras, con acumulaciones silenciosas de poder y errores de cálculo. El Reino Unido ha encendido una alarma silenciosa que muy pocos están escuchando. En medio de discursos oficiales, maniobras diplomáticas y titulares disfrazados de normalidad, se está preparando el mayor plan de rearme desde la Segunda Guerra Mundial. 12 submarinos nucleares, alianzas militares de largo alcance, inversiones millonarias en defensa. ¿Por qué ahora? ¿Qué saben ellos que nosotros aún no entendemos? Lo que parece una simple estrategia nacional, en realidad es una pieza clave en el rompecabezas geopolítico que se está formando, y del que nadie quedará fuera. Porque lo que está en juego no es solo el control de mares o territorios, lo que está en juego es el control del orden mundial. Mientras muchos aún creen que la guerra solo ocurre cuando suenan disparos, la nueva guerra, la de este siglo, se libra en los pasillos de las bolsas, en los acuerdos energéticos, en las rutas comerciales, en el ciberespacio y en las decisiones que se toman sin preguntar a los pueblos. Es una guerra de posiciones, de poder, de manipulación y sí, también de preparación militar silenciosa. Y tú, como ciudadano, no eres ajeno a esto. Puede que aún no veas bombas caer ni ejércitos marchando, pero ya sientes los efectos. Precios que suben sin control, energía que escasea, miedo que se multiplica, y gobiernos que endurecen políticas por seguridad. Todo eso es parte del mismo guión. Y por eso, comprender lo que pasa es el primer paso para resistir lo que viene. Porque quienes entienden el mapa pueden anticipar la tormenta, y quienes no, serán barridos por ella. Pero lo más inquietante es el factor humano.
Las nuevas generaciones no han vivido una guerra mundial, y esa desconexión genera indiferencia. La gente común, ocupada en pagar facturas y sobrevivir al día a día, no percibe el riesgo real. Y eso es lo más peligroso. Cuando la población está dormida, los líderes políticos y militares actúan sin oposición. Si la sociedad no despierta, el conflicto avanzará, y lo hará sin frenos. Además, debemos considerar cómo un conflicto así afectaría directamente a nuestras vidas. No hace falta que caigan bombas para sufrir sus consecuencias. Bastaría con una ruptura comercial, una crisis energética o una parálisis de las rutas marítimas para que los alimentos escaseen, los precios se disparen y el sistema financiero colapse. Una guerra del siglo XXI ya no necesita trincheras. Basta con apagar Internet, bloquear suministros o provocar pánico económico. Y es ahí donde debemos abrir los ojos. Lo que está ocurriendo con el Reino Unido no es una noticia más. Es una señal anticipada de lo que puede venir. No para asustar, sino para estar atentos. Porque quien se informa, se anticipa. Y quien se anticipa, sobrevive.